Estamos grabando entonces. Antes de empezar, les preguntaría si tienen alguna duda que les haya quedado de la clase anterior a lo mejor. Si alguien tiene algo para preguntar, que hable ahora o calle para siempre. Yo, según entiendo, quedaron en función exponencial, ¿verdad? Eso fue lo último que dieron con Mauricio el martes, ¿no? Sí. Gracias, menos mal que alguien me contestó, gracias. Ahí vamos. Entonces, espérenme un segundo que termine de unirse la gente. Y empezamos. Bien, creo que ahí están todos. Bueno, a ver cómo comparto la pantalla. Es mi primera vez dando clases con Zoom, ténganme un poquito de paciencia. Bien, este es el material de estudio que supongo que todos tienen, ¿verdad? Vamos a tratar de ir siguiendo la clase desde acá, así nos aseguramos de que lo puedan ir siguiendo ustedes también, y si tienen alguna pregunta no duden en pararme un poco y consultarme. Bueno, en la clase anterior habrán visto potenciación y radicación, en donde tienen una función exponencial, una expresión exponencial en realidad, en donde hay una base. En este caso, la base sería, un segundito, el Zoom me está tapando la herramienta para escribir, ahí está. Tengo que admitir a la gente mientras tanto. Donde es el 3 ahí es la base, y el 4 sería el exponente. Y ahora pasamos al logaritmo. El logaritmo es un poco como la expresión inversa de la potenciación, ¿sí? Que viene a resolver la siguiente ecuación, que está acá, en donde si yo conozco A y conozco X, ¿a qué potencia B tengo que elevar A para obtener X? La solución de esta ecuación en general es única para un exponente positivo. Si nosotros graficamos lo que es lo que sería la función exponencial a la b igual a x, tenemos algo así. Entonces lo que nos está diciendo esta ecuación es, si yo miro el puntito de acá en la recta, ¿en dónde estoy parado acá? Eso es muy fácil. O sea, se ve que hay uno solo, y esta es la expresión que determina eso. Bien. Bueno, la expresión se llama expresión logarítmica, y la otra, la que tiene asociada, se llama expresión exponencial. Solamente se permiten bases positivas, por lo que x deberá ser positivo. Bueno, esto porque si no, el logaritmo no está definido, evidentemente. Yo no puedo pedirle... no todo número tiene un logaritmo, porque no todo número puede estar asociado a una expresión exponencial que le corresponda, y en donde esta ecuación se pueda resolver, ¿sí? Bien, acá está cómo funciona, un poco más con un ejemplo práctico que conmigo hablando pavadas. Esto, si yo digo que el logaritmo en base 2 de 32 es 5, es porque esta ecuación se cumple, ¿sí? Esto es lo mismo que log a de x igual b, si a a la b igual a x. Reemplazando para simplemente esos valores con un número cualquiera. Bien, estos ejemplos que vemos acá son
todos exactamente iguales. Siempre el logaritmo, fíjense, está definido para un número positivo, 22, 49, 9, 1A, etcétera, etcétera. Logaritmo en base A de 1, hay dos casos particulares, que son estos dos de acá. El logaritmo de 1 es siempre 0, porque cualquier número que yo elevo a la 0 es 1. Y el logaritmo en base A de A es 1, porque siempre A a la 1. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos la idea? Yo no sé si alguien me va a contestar, pero cualquier cosa pregunten. Bien. Sí, profe. Bueno. Dos bases existen que tienen nombres propios. En general, el logaritmo en base 10, que por lo general se escribe log, y el logaritmo en base e, que se escribe log también, depende de la notación, o ln, ¿sí? No sé si está acá, o logaritmo natural se llama cuando la base del logaritmo c. Esto es un caso particular porque, bueno, la función exponencial cuando la base es e, o sea, esta función, que ya la habrán visto en algún lado, salió medio escrito, tiene algunas propiedades particulares, como ser que es igual a su derivada, eso ya lo van a ver en su momento, pero cuando uno resuelve ecuaciones diferenciales también lo hace en esta base. Entonces, cuando uno dice log, no dice cuál es la base del logaritmo, suponemos que es e o es 10, eso es medio confuso según el contexto, pero por ejemplo, acá log está usado como para denotar la base implícita acá es 10, ¿sí? Porque 10 a la 3 es 1000. Esto quiere decir que la base del logaritmo es 10, porque si volvemos a esta ecuación, a la 3 igual 10.000, lo que estamos mirando es la base del logaritmo, que es lo mismo que la base de la potencia. Bien, las calculadoras, si ustedes tienen, no sé si hoy en día usan el celular o no, que debería serlo más fácil. Profe, disculpe, hay Sí, algunos perdón. chicos que quieren entrar a la clase y los tiene que aceptar. A ver si... me faltaron 4. Ahí está. Muchas gracias. Bien. Ah, Ahí creo que están todos. Bueno, esto es cómo hallar el logaritmo en la calculadora. Es súper fácil, es igual que cualquier otra cosa, pero la tecla log por lo general te da el logaritmo en base 10 y la tecla ln es la que da el logaritmo en base e. ¿Sí? Bien, no sé, vamos a hacer algún ejemplo. Ahí está. El problema inverso. Bueno, un problema inverso en general es cuando, para definir un problema inverso tenemos que definir un problema directo. Un problema directo, qué sé yo, yo hago 2 por 3 y obtengo x. Si quiero hallar el problema directo sería resolverlo haciendo 2 multiplicado por 3. Sí, el que se obtiene como resultado de otra cosa. Ahora, si yo digo 2x igual a 3, eso lo puedo pensar como un problema inverso. O sea, tengo el 3, tengo el 2 y quiero hallar el número que le dio origen a ese 3. Bueno, acá pasa lo mismo, solamente que en términos de logaritmo, ¿sí? Si sabemos que el logaritmo en base 2 de x es igual a 5 y queremos hallar x, entonces, por definición, sabemos que logaritmo en base a de b igual a x, eso es lo que teníamos anotado más arriba. Entonces, básicamente reemplazamos la base a es 2, entonces en la potencia la base es 2. X es el número que quiero hallar, la expresión en la derecha, y 5 es el resultado del logaritmo, el exponente de la potenciación. ¿Sí? Esto simplemente es reemplazar los valores, de nuevo, en la definición del logaritmo que estaba por acá, ya se me perdió, acá. ¿Sí? Log en base a de x igual a b, significa que a la b igual a x. Eso es lo único que se tiene que grabar, después el resto lo hace la calculadora.
Bien. Y acá, Profe, disculpe, sí, ¿puede sí, ser que alguna vez nos den como X lo que sería el 2 en bien, el ejemplo que estamos sí, arriba? exactamente, puede ser. Supongamos una cosa así, me decís, ¿no? Logaritmo de x de 2 igual a 3, por ejemplo, algo así. Claro, claro. Bueno, esto hacemos lo mismo. Vamos a la definición. Entonces, x era la base de la potencia, 3 es el exponente y 2 es el resultado. O sea que esta expresión corresponde a, eh, perdón, x es la base, 3 es el exponente, x al cubo igual a 2. ¿Sí? Si tenemos esta ecuación, este logaritmo se corresponde con esta expresión exponencial. Es, Entonces es reemplazar simplemente, siempre los valores como si fueran en la ecuación y después pasar términos de último si no te da exactamente. directamente. Acá ya lo sabemos resolver, ¿sí? La solución de esto es que x es igual a la raíz cúbica de 2. Lo resolvemos así, no hay que calcular ni el logaritmo ni nada. Simplemente hay que acordarse que la expresión logarítmica se corresponde con una expresión exponencial y viceversa. Eso es todo lo que hay que saber en realidad. Hay Perfecto, que, perfecto, gracias. bueno, bien, en busca de la... Ah, bueno, mira, justo acá está. Ejemplo 36, justamente lo que preguntabas recién. Eh, Son otros números, pero es lo mismo, ¿sí? Si tengo el logaritmo en base a de 25 igual a 2, significa que a cuadrado es 25, o sea que a es igual a 5, ¿sí? Exactamente lo mismo que hicimos ahí en un costadito. Bien esa adelantada, espectacular. Bien, a ver. Propiedades del logaritmo. Si a, x e y son reales positivos con a distinto de 1, entonces vale lo siguiente. A es distinto de 1 porque acuérdense que si yo tengo una expresión de esta forma, 1 a la a igual a b, 1 elevado a cualquier cosa, a cualquier a es 1, entonces si b igual a 2 yo no la puedo resolver, por eso pedimos a distinto de 1, ¿sí? Si yo quisiera resolver, digamos, yo quisiera resolver 1 a la a igual a 2, es decir, el logaritmo en base 1 de 2, ¿cuánto es? Tengo un problema porque no existe ninguna A. Yo puedo elevar 1 a cualquier cosa y siempre es 1. Entonces esta expresión en realidad no tiene solución. Por eso es que pedimos que A sea distinto de 1. ¿Sí? Es simplemente cuando por ahí no se acuerdan una cosa de este tipo, pueden ir pueden ir a la definición y se van a dar cuenta. ¿Sí? Escribiéndola, seguramente van a decir, ah, por esto. Bien, logaritmo de un producto y logaritmo de un cociente. Son más o menos lo mismo. Eh, Esencialmente, si tenemos el logaritmo de un producto como está ahí, se nos fue la lapicera, de un producto como está ahí, lo podemos distribuir como la suma de los logaritmos. ¿Por qué pasa del producto a la suma? De nuevo, sabemos que el logaritmo de a la x por y es igual a, vamos a ponerle b. Entonces, esto quiere decir que a la b igual a x por y. Y el logaritmo de a en base x más el logaritmo de a en base y es igual a, eh, esto quiere decir que a a la b, no, esto no sería b, sería otro número c más b, está complicando el tamaño del pizarrón, igual a
en otro lado porque... ¿Ven que cambié de pantalla ahí o estoy compartiendo solamente la otra? Parece que tengo que... No, ahora no. Ahora no. ¿Ahora? Ahora sí. Bien. Ahora sí. Bueno, si yo tengo una expresión que es de la forma x a la a más b, supongo que esto ya lo han visto en la clase pasada, esto es igual a x por a por, perdón, x a la a por x a la b, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Sí, Sí. sí. Bien. Sí. Esta misma expresión de acá, no me acuerdo cuáles eran los puse los números al revés. Esto era, vamos a ponerlo así, para que no se confunda, a la x más y es igual a la x por a la y. ¿Sí? Acá, si multiplico las bases, las expresiones enteras, por esta, es lo mismo que sumar los exponentes. Por eso, si yo voy, me cambio de pantalla de nuevo, por eso si yo voy acá, es que el producto se transforma en la suma del otro lado. ¿Sí? Lo mismo pasa con el logaritmo del cociente. El logaritmo del cociente es así porque pasa, digamos, como se distribuye, digámoslo así, como una resta, porque sabemos que a la x sobre y, perdón, menos y, es igual a la x dividido a la y, ¿sí? Por eso acá, x sobre y pasa como una resta. ¿Sí? Por las propiedades del logaritmo salen de las propiedades que ya sabemos de la potencia. Lo mismo, lo análogo, pasa con las otras. ¿Sí? El logaritmo de a en base a de x a la q es q por el logaritmo en base a de x. Es lo mismo porque sabemos que x a la... no, x exponente a la x a la y es igual a la x a la y por y. ¿Sí? Es todo lo mismo, sale todo de las propiedades que ya conocemos. Y esto que sigue acá es conveniente que se lo acuerden. Esta formulita, por lo menos en lo que yo he trabajado, sirve mucho. Si tengo una expresión en la que tengo el logaritmo de una potencia, entonces lo que puedo hacer es meter el logaritmo como adentro del exponente. ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo acá, porque las operaciones son inversas una de otra. Ojo que para esto, para poder hacer esto, la base a tiene que ser igual en el logaritmo y en la potencia, si no estamos haciendo cualquier cosa. Y el logaritmo es único si los logaritmos coinciden en cualquier base, distinta de 1 por supuesto, como ya dijimos, entonces los argumentos x e y coinciden. Bien, fórmula de cambio de base. En general, cuando la calculadora internamente lo que hace no es hallar el logaritmo de cualquier cosa que usted le ponga, sino que la calculadora lo hace en lo que nosotros vemos, pero internamente lo que hace es, ya conoce un logaritmo para un cierto número, y lo que hace es hallarlo a partir de esta fórmula que está acá, de cambio de base del logaritmo. ¿Sí?
hay logaritmos que yo sé cómo calcularlos y hay otros que no sé, por lo menos a priori, en la calculadora. Entonces, lo que hace es esto, por lo general lo hace con una base E, pero acá vemos que podemos cambiar la base del logaritmo. Fíjense, que acá es A, estoy errando un poquito, acá es A y acá era B, ¿sí? Entonces, a partir de, si yo quiero hallar el logaritmo, tengo el logaritmo en base B de X, pero lo quiero expresar en términos del logaritmo de A de X, lo tengo que dividir por el logaritmo en base B de A. Ese cambio usa la calculadora internamente. En la práctica Profe, no entendí bien el punto anterior que dice logaritmo en base a de X igual a logaritmo en base a de Y. Bien, esto simplemente es, si pasa esto, si los logaritmos coinciden, entonces este tiene que ser igual a este. O sea que el logaritmo es único, digamos. Eso es lo único que está diciendo esta expresión. Si, Ah, ok, ok. no puede ocurrir que si el logaritmo... Nunca puede ocurrir algo así, por ejemplo. El logaritmo en base a de 3 es igual al logaritmo en base a de 7, por ejemplo. Eso nunca va a pasar porque si los logaritmos son iguales, estos números tienen que ser iguales. Eso es lo único que está diciendo, ¿sí? Perfecto, perfecto, ya entendí mejor, gracias. ¿Cómo, perdón? Que yo no entendí el de arriba. Este de acá que está en el cuadradito. Sí. Bien. Lo que dice el del cuadradito es lo siguiente. Si yo tengo el logaritmo en base a de A, esto es igual que A al logaritmo en base a de Q. O sea, puedo intercambiar... no, perdón. Vamos de nuevo. A ver. Sí, no sé por qué le cambia. No sé por qué tiene una X acá. Bien. Lo que quiero decir es que si yo hago A elevado al logaritmo de X, esto se cancela, ¿sí? El logaritmo se cancela con la función exponencial, suponiendo que la base sea la misma siempre. Lo mismo pasa si yo hago el logaritmo en base a de A de X, es igual a... Bueno, ya le pone Q, pero es lo mismo. En definitiva, la composición entre el logaritmo, si yo agarro un número, le aplico potencia y le aplico logaritmo con la misma base, vuelvo a tener ese mismo número. O sea, son operaciones inversas. ¿Esto para qué me sirve? Porque si yo tengo, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo una expresión que es A a la Q, vamos a mantener la misma Q, igual a Q. Entonces, esto es lo mismo que... A ver, miren que me quedo sin espacio acá. Tengo una expresión A a la Q es igual a X, vamos a suponer. Entonces, logaritmo en base a de A a la Q igual logaritmo en base a de X. ¿Sí? Y apliqué el logaritmo a los dos
los dos lados de esta ecuación, nada más. Ahora, como estoy haciendo el logaritmo a la izquierda, estoy mirando este, ¿sí? Como estoy haciendo el logaritmo en base a de una potencia también en base a, este se cancela con este y lo que me queda es que Q es igual al logaritmo en base a de X. O sea que a esto lo puedo hallar para despejar Q de una expresión de esta forma. Puedo hacer el logaritmo en base a de los dos lados y despejé Q. Eso es lo que me está diciendo la fórmula. Lo mismo si tengo el logaritmo y quiero despejar la incógnita de adentro del logaritmo, ¿sí? Si yo tengo logaritmo en base a de x igual a y, entonces yo sé que a al logaritmo de a de x igual logaritmo base a de y, perdón, igual a la y, ¿sí? Ahí lo que hice fue elevar, fue poner a elevado a los dos lados de la ecuación, ¿sí? A elevado a esto igual a elevado a esto, como los exponentes son iguales, la igualdad se mantiene. Entonces ahora lo que hago es decir, bueno, a al logaritmo de a, esto se cancela y tengo x igual a la y. Entonces lo que hice fue esencialmente despejar x de esta ecuación. Si ustedes se fijan, esto es exactamente lo mismo que usar la definición que habíamos visto al principio acá, ¿sí? Habíamos visto que esto se cumple si solo si pasa esto. ¿Qué estoy diciendo abajo? Exactamente lo mismo. Le cambié las letras, pero es lo mismo, ¿sí? Si el logaritmo en base a de x es igual a y, entonces x es igual a la y. Pero bueno, esto es una expresión el que puede usar de otra manera para despejar. Es exactamente lo mismo que usar la definición en ambos casos. De hecho, la demostración sale de la definición. Profe, Sí. se le escucha muy entrecortado. Ay, me mataste. A ver si me arrimo un poquito. A ver, déjame que vea. Cierro las otras cosas que tengo abiertas, por las dudas. Para mí el micrófono. También Sí, los chicos hicieron eso. a ver, a lo mejor los auriculares. Ahí se escucha mejor por las dudas. Más o menos. Porque Yo el me wifi parece que no. tiene mucho ruido de fondo, a lo mejor entonces lo que hace el micrófono es desactivarlo y cuando reconoce la voz como que lo activa de nuevo. Ah, bien, pero eso, voy a cerrar la ventana por las dudas. Es que me pongo los auriculares, si estoy más cómodo. No sé, puede ser la conexión, a lo mejor. Bueno, ¿se entendió más o menos la idea de esto? ¿Alguna pregunta? Ahí se lo escucha mejor. Bien, bueno, buenísimo. ¿Alguna pregunta respecto de esto? ¿Hasta acá? ¿No? Sí, no sé cómo se funciona esto de levantar la mano en Zoom, así que desactiven el micrófono y hablen nomás, ¿eh? ¿Va a entrar lo de cómo graficar las funciones logarítmicas? La verdad que no estoy seguro, eh, pero te averiguo para la próxima. Igual eso tiene que estar en el aula virtual.
Yo sé que está toda la información con el plan de estudio. Lo que veamos acá es lo que va a entrar, no van a pedir nada del otro mundo. No me acuerdo si esto llega, pero si llega a graficar la función logarítmica es más adelante. Es la unidad 5 esa. Ah, unidad. Bueno, entonces va a entrar seguramente en el segundo parcial, pero por las dudas hay que fijarse, no me tomen la palabra porque no estoy seguro. Pero sí, si está acá, va a entrar. Es así, esto es por lo que se tienen que guiar, pero vamos a ir más adelante al gráfico de las funciones. Por ahora nos vamos a limitar, ¿sí?, a las expresiones logarítmicas. Después, cuando introducimos funciones, vamos a explicar cómo graficar y demás. Bueno, vamos a ver un ejemplo de cómo se pueden usar las propiedades del logaritmo para manipular estas expresiones. Fíjense acá que tenemos una suma y una resta, en realidad, de logaritmos, todos en la misma base. Si vamos a las propiedades acá, veríamos que el logaritmo, que si sumo el logaritmo de igual base, es igual a tener el logaritmo del producto, y que si resto logaritmos de igual base, es lo mismo que tener el logaritmo del cociente. Por lo tanto, si voy acá, lo que puedo hacer es, me falta otro que es esta propiedad de acá. Logaritmo de una potencia es lo mismo que sacar multiplicando, entre comillas, el exponente, ¿sí? Entonces lo que hacemos es, primero, paso número 1, a este 4 que está acá, lo pasamos como exponente. Entonces lo que tenemos es una suma y resta de logaritmos. Sumamos los dos primeros, sumamos estos dos, que es lo mismo que multiplicar los argumentos del logaritmo, y sabemos que restar después es lo mismo que dividir, ¿sí? Usamos esas tres propiedades en orden secuencial, primero esta, después esta, y llegamos a esa expresión que está ahí. Sí, se entiende cómo funciona. También se puede hacer, obviamente, para el otro lado. Si yo parto de la expresión que está acá, puedo pasar el término del cociente restando, después puedo dividir estos dos como suma, y después puedo pasar el exponente. Eso sí se les puede pedir en el examen. Bien. La calculadora y la fórmula del cambio de base. Bien, en las calculadoras uno puede, en algunas, creo que en todas, puede elegir la base del logaritmo, no solo el argumento, sino también la base. Pero si no la pudieran elegir, ya saben, es lo que les comentaba antes, que puedo hacer un cambio de base así o así. Estas dos expresiones son las que típicamente tienen las calculadoras desde antaño, que es el logaritmo en base 10, este que está acá, y el logaritmo en base e, que es este que está acá. Este sería, ¿no? ln y log solo. Entonces, bueno, si se me pide calcular el logaritmo en base a un número, si yo quiero hacer en la calculadora, por ejemplo, digamos, el logaritmo en base 2 de 3, quiero calcular, por ejemplo, entonces a eso lo puedo calcular como el log de 3, esto sería en base 10, si no especifico la base, dividido el log también en base 10, pero de 2. ¿Sí? Esto es igual a esto. Entonces, si no puedo elegir cuál es la base del logaritmo, lo puedo calcular así usando la función log, o usando, esto también es igual, ln3 dividido ln2. ¿Sí? O sea, con base 10 o con base e.
es lo mismo por la fórmula de cambio de base que vimos. ¿Dónde estaba? Ya me olvidé. Acá. ¿Sí? Entonces, si quieren calcular, no hace falta que usen un método que les permita llenar los dos casilleros del logaritmo, que serían el argumento y la base. Bien, si tienen dudas, cuando calculan el logaritmo, si está bien, estoy aplicando bien la fórmula, la propiedad, me estoy confundiendo, vayan a la definición. ¿Sí? Si el logaritmo de a la x da 7, ¿sí? Hagan a la 7 y fíjense que es más o menos x, ¿no? Más o menos porque, bueno, puede haber error de redondeo. Pero eso, para que se queden tranquilos, pueden hacer eso. ¿Sí? Esto es expresión por lo general más. Bien. La propiedad del producto de logaritmo dice que el producto es igual a la suma de los logaritmos, lo que no significa que el logaritmo de una suma sea igual al producto de los logaritmos. No vale cualquier cosa. Valen las propiedades que salen a partir de la definición de expresión exponencial. ¿Sí? Esto no vale y no tiene por qué valer. Si multiplico dos logaritmos, no tiene por qué ser el logaritmo de la suma. Acuérdense que la verdadera es el logaritmo del producto ahí es igual a la suma acá. Si tienen dudas, si están en el examen y no encuentran dónde está la fórmula, se confunden, no están seguros, hagan la prueba. Hagan en la calculadora log de 1 más 2 es igual a log de 1 por log de 2. ¿Sí? Log o log, el logaritmo que quieran, log porque es más fácil en la calculadora que ya está ahí con un botón, pero prueben esas cosas cuando tengan dudas de si la expresión que están usando es la correcta. Puede ser que tengan mucha mala suerte y esto coincida de casualidad. Prueben con dos pares de números distintos y todavía no se sienten seguros. Lo mismo pueden hacer acá, ¿sí? Esta propiedad no vale porque, o sea, está confundido, lo que ahí va el cociente y acá va la resta, ¿sí? Esa es la expresión que vale, no al revés. Pero si tienen dudas, hagan el logaritmo de 2 menos 1, reemplacen acá, y reemplacen acá, y fíjense si da, ¿sí? Eso es un truco fundamental que en cualquier momento que se olvidan algo lo pueden usar para comprobar. Obviamente eso no es lo mismo que una demostración, pero bueno, en una situación de examen y antes que nada, les puede servir. Profe, hay un chico que está en la sala de espera. Ahí lo veo, sí. Bien, los ejercicios se los dejo para ustedes, así avanzamos con los temas. Cualquier cosa me preguntan a mí o le preguntan a Mauricio en la próxima clase. Estos son ejercicios del logaritmo y del tema anterior de potenciación. Pero nosotros sigamos porque así puedo explicar un poquito de cada cosa. ¿Dónde seguimos? Orden en los números reales. Bien. Esto es bastante intuitivo. En el conjunto R, el conjunto de los números reales, existe una relación de orden. Relación de orden quiere decir simplemente y en criollo que si tengo dos números distintos, o uno es menor que otro, o uno es mayor que otro, o son los dos iguales. Bueno, si son distintos ya no son iguales, ¿no? Pero esencialmente lo que quiero decir es, si yo dibujo la recta real y tengo un número A, que puede ser 1, qué sé yo, tengo un número B, que puede ser 3, como el 3 está a la derecha del 1, hay una relación de orden que dice que 1 es menor que 3. Eso es simplemente lo que significa
una relación de orden, y además tiene que cumplir un par de propiedades. Primero la tricotomía, que es lo que les decía recién, ¿sí? Si tengo dos números, o uno es mayor que otro, o son los dos iguales, o el otro es mayor que el otro. Esto simplemente, si A es igual a 5 y B es igual a -3, punto 12, ya sabemos que A es mayor que B. Eso está claro para todos, porque B en la recta, si yo hago el dibujito, o sea, esta es la justificación que uno tendría que pensar, si yo hago el dibujito, el -3 está el 0, el -3.2 está por acá, y el 5 está por acá. Y el 5 está a la derecha, entonces el 5 es mayor. Y la otra propiedad que tiene que cumplir es la propiedad transitiva. Si A es menor que B y B es menor que C, entonces A es menor que C. Pero eso es también muy sencillo, porque si tenemos en la recta un número A, y lo dibujamos acá. Después tenemos un número B que es mayor que A. Entonces, si es mayor, está a la derecha. Vamos a decir acá. Después tenemos un número C que es mayor que el número B. O sea que está a la derecha de B. Vamos a decir acá. A partir de este dibujo, claramente C está a la derecha de A. Entonces, A. Eso es lo que significa la propiedad transitiva que tenemos acá. ¿Sí? Si tenemos estas dos propiedades, tenemos un conjunto ordenado. Hay otros conjuntos también ordenados, por ejemplo el de los números enteros, también pasa lo mismo. Y muchos más, pero hay ciertas propiedades que se cumplen solamente para los números reales. Bien. Bien, las operaciones que estudiamos antes pueden tener efectos en esta relación de orden, igual que tienen efectos en las igualdades. ¿Sí? Si en una igualdad aplicamos una ecuación, ¿verdad? A igual a B, aplicamos la misma operación a ambos lados, por ejemplo, log de A igual a log de B, eso vale siempre, ¿sí? Si tengo dos cosas iguales y les hago lo mismo, obtengo cosas iguales. Bien intuitivo. Pero las relaciones de orden, más o menos, no están así. Con la suma sí es. ¿Sí? Si tengo un número A que es menor que un número B y a los dos le sumo un número C, entonces la relación de orden se mantiene. ¿Sí? Si estamos en el gimnasio y tenemos la barra y tiene más discos de un lado que del otro, si siempre sumamos, agregamos discos, entonces siempre vamos a tener más en un lado que en el otro. Hay que obviamente compensar eso. Intuitivamente es obvio, desde el punto de vista de la recta, con la que queremos pensar las cosas para que después nos complique más. Si tenemos un punto A, un punto B, y le sumamos un número C, o sea, en este caso A es menor que B, ¿sí? Entonces, sumamos un número C, entonces A se desplaza C para adelante y B se desplaza C para adelante. Y supongamos que hice dos desplazamientos de la misma distancia, entonces este sería el punto A más C, y este sería el punto B más C. ¿Sí? Moví los dos puntos, C para la derecha. Entonces, bueno, claramente A más C sigue estando a la izquierda de B más C. Es como que si ambos se suman, pero siguen estando en el mismo lugar, digamos, Exactamente. porque estando B más grande que A. Claro. Y esto siempre se mantiene, incluso, supongamos que B está acá, supongamos que B está acá, y a A le sumo C. ¿Sí? A lo puede pasar a B. A más C. Pero después cuando a B le sumo C, igualmente quedó a la derecha de A más C. ¿Sí? Entonces esta relación se mantiene siempre. Bien.
Bueno, lo mismo pasa para la resta, porque a la resta la puedo pensar como sumar un número negativo, solo que estos desplazamientos serían hacia el otro lado, pero la relación de orden se sigue manteniendo. Bien, con el producto pasa algo distinto. Si tengo dos números, dibujamos la recta, siempre esto, cualquier duda que tengan, si están ahí medio, háganlo. Si tengo A y B, y lo multiplico por un número C positivo, entonces, vamos a suponer que es 2, qué sé yo. Quiero hacer el B un poquito más acá. Entonces, multiplico, digamos, por 2. Entonces, este pasa a 2A. Y B pasa a 2B, que estaría más o menos por acá, qué sé yo. En este caso, si multiplico por un número positivo, la relación de orden se mantiene. ¿Sí? A era menor que B y 2A sigue siendo menor que B. Pero ¿qué pasa si multiplico por menos 2 en lugar de 2? ¿Sí? Se intercambia el pico. Se intercambia, ¿por qué? Porque en vez de venir para este lado, este punto era 2A, dijimos, ¿sí? Entonces ahora me tengo que ir a menos 2A. Menos 2A está a la misma distancia del 0, pero para el otro lado. O sea, este es menos 2A. Lo mismo pasa con B. Era 2B, entonces me tengo que ir a la misma distancia del 0, pero del otro lado. 2B. Entonces, acá la expresión cambió. Ahora 2B es menor que menos 2A. Siendo que A era menor que B. ¿Sí? Eso es lo que dice acá. ¿Sí? La relación se conserva cuando multiplico por un número C mayor que 0, en este caso era 2, pero cuando C es menor que 0, la invierte. ¿Por qué? Porque hago como una simetría y me voy del otro lado de la recta, del otro lado del 0, perdón, con los dos números. Bien. Radicación y potencia, pasa algo parecido. Si elevo los números a un exponente mayor que 0, y tengo dos números mayores que 0, entonces la relación también se conserva. ¿Sí? Esto quiere decir que, por ejemplo, si x es menor que y, entonces, yo me difiero, hacerlo acá, si x es menor que y, entonces vale que x cuadrado es menor que y cuadrado, suponiendo que x e y sean positivos. ¿Por qué? Porque yo podría tener, x podría ser menos 2, e y podría ser menos 1. Si yo hago el cuadrado acá, esto me da 4, y esto me da 1. O sea que la relación cambia. Y además, eso también depende de la paridad de este número, porque si este fuera 3, esto sería menos 8, que es menor que menos 1. Entonces, en este caso se conserva. Esto vale solo cuando x e y son mayor que 0. ¿Sí? Bueno, cuando q es mayor que 0 también, porque si no, en realidad estamos haciendo otra operación. ¿Sí? Bien. Tengan cuidado con eso, que esta relación se conserva solamente en ese caso. Y para el logaritmo tenemos algo parecido. ¿Sí? Todo muy bonito cuando los números, los argumentos del logaritmo son positivos y cuando la base es mayor que 1. Porque si la base es menor que 1, la relación se revierte. Esto de nuevo, si ustedes quieren, no están seguros, no entienden por qué, pueden reemplazar los valores, en este caso de A, por ejemplo, si tienen dudas de A, y ver qué es lo que pasa. ¿Sí? Si vamos a suponer que, bueno, no me voy a poner a calcular los logaritmos porque hay que hacerlo con la calculadora, pero esencialmente si yo tengo una base A que está entre 0 y 1, entonces tengo algo que es, supongamos que es 2. ¿Sí? 2 al cuadrado es igual a 4. ¿Sí? En ese caso se agranda, pero si
base es 0,1, y la hago al cuadrado, esto me da 0,01, o sea que se achica. Esa diferencia, que si la base es mayor que 1, el resultado me da más grande, y si es menor que 1, el resultado de elevar al cuadrado me da más chico, es la razón por la que esta propiedad de los logaritmos cambia según si la base es mayor o menor que 1. ¿Sí? Eso ténganlo presente, macheténselo por ahí, y si no tan seguro, prueben con un bien, la monotonía del producto dice que multiplicar ambos lados de una desigualdad no cambia, bla, bla, bla. Esto es lo que ya dije. Bien, el conjunto de todos los números reales puede representarse gráficamente como una recta. Lo estaba haciendo recién y que mirá, acá tenía uno mucho más lindo que ya podía usar y no me di cuenta. Pero esencialmente lo mismo, ¿sí? Lo que estábamos hablando recién. Bien. Los números reales que satisfacen una cierta igualdad o desigualdad simple se pueden expresar mediante intervalos. Por ejemplo, si yo digo los números x menores que 1, por ejemplo, yo puedo representarlo mediante un intervalo así. Serían todos esos números que están en la parte colorada, ¿sí? Si yo quiero representar todos los números que son menores que 1 y además son mayores que menos 2, por así decirlo, puedo representarlo con este intervalito así, que normalmente se denota con paréntesis en los límites cuando esta desigualdad es estricta, y si yo tuviera algo así, entonces que x puede ser 1 o x puede ser 2, lo que hago es anotarlo con un corchete en lugar de un paréntesis. Esto lo debe decir acá, seguramente. Esta es la definición de conjunto, ¿sí? Los x en R, tales que x es mayor que a y menor que b, es lo que yo estaba haciendo recién, con a igual a menos 2 y b igual a 1. ¿Sí? Entonces lo escribo como un intervalo, este se llama intervalo abierto. Intervalo abierto es cuando tenemos la notación así, de paréntesis, y quiere decir que el extremo no está incluido en el intervalo. ¿Sí? Si x igual a x no está en este conjunto porque x tiene que ser estrictamente mayor que a. Si yo tuviera un conjunto así, estoy tratando de cambiar eso por un menor igual, entonces a esto lo tendría que representar así, y en este caso x igual a sí estaría en el conjunto. Eso debe estar por acá, sí, acá está. Esto se llama intervalo cerrado cuando los dos extremos A y B están incluidos, es decir, que este punto pertenece al intervalo y este punto también. También se llaman los mismos intervalos semiabierto o semicerrado, se le puede decir también. Semiabierto si uno de los dos lados está abierto, ¿sí? Uno de los dos lados de paréntesis, por ejemplo, si yo hago así, entonces este intervalo no incluye al número B, pero sí al número A, es semiabierto. Bueno, acá está el dibujito más prolijo, que es exactamente lo mismo. Y estos conjuntos que se ven acá también son intervalos, pero son intervalos que van desde un número hasta el infinito o desde el infinito hasta un número. Por ejemplo, este conjunto A sería, este conjunto A grande, A mayúscula, sería, si este es el punto A, yo lo dibujaría así, un paréntesis y todo lo que está para atrás. Esto también se puede anotar como menos infinito A. Acá está, mira. Eso me pasa por ir más rápido que el apunte. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá?
¿Algo que no haya quedado claro? Interrumpan con confianza. De mi parte no. ¿Cómo? O sea, que entendí todo. De mi parte no hay Bien. preguntas. Muchas gracias por... Bien, representación gráfica de intervalo. Esto sí puede entrar en el examen, que sepan marcar un intervalo, que sepan interpretar a partir de la definición de conjunto, como está acá. Este conjunto A son los números reales, es decir, los números de la recta, que son mayores que menos 4 y menores o iguales que 0. Es decir, el intervalo va de menos 4 a 0. ¿Sí? Menos 4 no está en el intervalo porque x tiene que ser estrictamente mayor que menos 4, o sea que ahí hay un paréntesis. Y x es menor o igual que 0, o sea que puede ser 0, por lo tanto incluimos el corchete de esa forma y queda, bueno, como está en el dibujito ahí más lindo, ¿no? Lo mismo pasa para el otro intervalo. Este es un intervalo que solo tiene una condición, que es que x sea mayor o igual que 2. O sea que está incluido el 2, y de ahí para adelante todos los números reales. ¿Sí? Bien, algo parecido va a pasar con los conjuntos C y D. De nuevo, x es estrictamente menor que menos 2, o sea que x no puede ser igual a menos 2, por lo tanto corchete y todo lo que está para allá. Y acá x va entre 2 y 6, y es estrictamente mayor que 2, o sea que x no puede ser 2 y tampoco puede ser 6, hago el intervalito así de los dos lados. Bien, acá hay otro ejemplo. Acá tenemos un semiabierto, un intervalo cerrado. En capítulos posteriores será fundamental comprender el resultado de la unión y la intersección de intervalos. Para presentar esto se recomienda en particular la resolución del ejercicio 4 de la lista siguiente. Bien, intersección de intervalos, bueno, lo vamos a dar en capítulos posteriores, pero para que tengan un pantallazo es, si yo tengo este intervalo y lo superpongo con otro intervalo que puede ser los x en R, tales que x es menor que menos 1, ¿sí? Tengo ese intervalo y lo quiero hacer intersección con el intervalo E, entonces lo que hago es ponerlo acá arriba, lo dibujo sobre este, menos 1 no está incluido, y va todo para allá. Bien, entonces la intersección es todo lo que está en ambos intervalos, ¿sí? Es una intersección de conjuntos lo que estoy haciendo. Espera que me quedó medio esto, ahí está. Ese intervalo sería la intersección. Si yo en vez de la intersección quiero la unión, entonces son los elementos que están en cualquiera de los dos intervalos, por lo tanto dibujo este, y son los dos, entonces todos estos están porque están en al menos 1 los dos, ya ese intervalo. Esto igualmente está más adelante, dice ahí, pero bueno, para que tengan un pantallazo y sepan a qué nos referimos con unión e intersección de intervalos. Bien. Los ejercicios, de nuevo, los resuelven ustedes, y cualquier cosa que tengan alguna pregunta, en la próxima clase la pueden hacer. Bien, valor absoluto. El valor absoluto de un número que se indica así con dos rayas paralelas alrededor, se define de esa forma que está ahí. Esencialmente, ¿qué es el valor absoluto? La distancia del número al 0. ¿Sí? Si tenemos un número acá, este es el 0, tenemos A, acá el valor absoluto de A es igual a A. Si tenemos un número menos A, de este lado, la distancia del 0 es la misma que A, ¿sí? Esto es igual a esto. Entonces, el valor absoluto de A, si A es negativo, perdón, acá tendría que decir, ¿qué pasaría si A es negativo? No, si es menos A, entonces en este caso el valor absoluto de A es igual a menos A porque A es un número negativo, ¿sí? Es esencialmente la definición que está acá.
está con X, yo justo le hice con A, pero bueno. Acá tenemos un ejemplo, el valor absoluto de 3 es igual a 3 y el valor absoluto de 5 es de menos 5 es 5. O sea, ¿qué es la operación valor absoluto? Si el número tiene un signo menos, se lo saco. Eso es todo. ¿Sí? Bueno, acá está la interpretación, el dibujito que hice recién. Esto, si estoy a la misma distancia del 0, el valor absoluto es el mismo. Geométricamente, el valor absoluto el valor absoluto tiene algunas propiedades. Por ejemplo, nos da una noción de distancia entre dos números y los restos, ¿sí? Si yo tengo el número A, acá, el 0 está acá, no importa, y el número B, entonces el valor absoluto de la resta es esta distancia que está acá. También me dice el valor absoluto de la resta, si el 0 está acá y tengo un número acá, A y B, el valor absoluto de la resta me da esta distancia. Eso es lo que se ve en el segundo ejemplo acá. No, perdón, en el tercero. ¿Sí? X es igual a 5 e Y es igual a menos 2, 5 menos 2, 5 más 2, 7. En este caso, yo tengo el 0, el 5 y el menos 2. Fíjense que adentro del valor absoluto tengo la suma de esto, más esto que es la distancia total. Si fueran el tengo el menos 5 y el 5, por ejemplo, entonces esto es el valor absoluto de menos 5 menos 5, que es el valor absoluto de menos 10, que es la distancia acá, 5 veces 5, la distancia de este 5. Eso es esencialmente para lo que sirve el valor absoluto. Geométricamente representar esto. Bien. Observar que el valor absoluto de x más y es el valor absoluto de x menos menos y, que implica que esto representa la distancia. Bueno, eso es lo que hicimos recién en el dibujito, esencial. Algunas propiedades del valor absoluto. Bien, que siempre es mayor o igual que 0, y sí, por la definición. Si el valor absoluto de x es 0, x es igual a 0 y viceversa. Esto es opcional, vamos a saltearlo porque veníamos atrasados en la clase anterior. Esto es bastante obvio y fácil de comprobar igual. No hay otro número que tenga distancia 0 al 0, etcétera, etcétera. Bien. Vamos. Cualquier cosa, si ustedes no entienden, quieren repasar esto o cualquier cosa, me preguntan en la próxima clase, no hay ningún tipo de problema. Bien. La comprensión del valor absoluto es fundamental cuando estamos lidiando con raíces, ¿sí? Porque, por ejemplo, la ecuación x cuadrado, x cuadrado igual a 4, ¿sí? Tiene dos soluciones. X puede ser 2 o x puede ser menos 2. ¿Sí? 2 por 2 es 4 y menos 2 por menos 2 también es 4. O sea que en realidad si yo hago no me gusta decirlo así, pero paso el 2 como la raíz, yo en realidad no puedo hacer esto, sino que lo que tengo que hacer es esto. ¿Sí? Porque las raíces pares, como las potencias pares, como puede ser el 2, siempre tiene tiene dos soluciones, en las que una puede ser el x y otra puede ser menos x. Entonces, tengo que tener cuidado que esta ecuación en realidad es lo mismo que esto. Entonces, x es igual a más menos 2. ¿Sí? Más 2 o menos 2. Eso es lo que dice acá, esencialmente.
¿sí? Si agarro un número y lo elevo al cuadrado y le tomo la raíz, me da ese mismo número, pero si agarro ese número, un número negativo, y hago lo mismo, me da el valor absoluto. O sea que cuidado con eso. ¿Sí? Esa es la moraleja de todo esto. Bueno. Y tampoco tengan cuidado, digo, si tienen que resolver esta expresión, no pueden cancelar el radicando, se llama esto creo, con el exponente, porque este exponente convierte a ese menos 2 en 16. ¿Sí? Exponente 4. Menos 2 a la 4 es 16. Si tomo la raíz cuarta de 16, es igual a 2. Entonces esto está mal. Ojo con eso, de tratar de ir cancelando exponentes de una base negativa. Si el exponente es impar, no hay problema porque el signo se conserva con la radicación. Bien. De lo anterior concluimos que si x es R y x es un número natural, entonces, bueno, esto es más o menos lo que les decía hace un ratito. Que la raíz, si n es par, o sea, por ejemplo, pensemos en 2, entonces la raíz cuadrada de x al cuadrado es el valor absoluto, y si n es impar, ahí podemos calcularlo. Pero tengamos cuidado. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, Bien. no. Bueno, Yo sí. Cuando, por ejemplo, si es la raíz cuadrada de x que tenemos que pasar para el otro lado, ¿también queda como el módulo de x? exactamente, sí. Si tenemos una cosa, Ok. sí. Tenemos algo así, decís vos, ¿sí? En ese caso, ojo que x puede ser 2 o x puede ser menos 2. Y la raíz, ojo que esto no es lo mismo que decir la raíz cuadrada de x es igual a 4. ¿Sí? En ese caso, x es igual a 16. O sea, la raíz para redondearlo un poco más, la raíz cuadrada de x igual a 4 significa que 4 al cuadrado es igual a x, ¿sí? Yo me refiero a ese x, pero o sea que 16 es igual a x. No hay nada que tenga que ver con un signo. ¿Sí? Ojo con eso. Lo que tienen que pensar es que si la ecuación que tengo que resolver tiene a x de base, ojo porque hay otro x que también cumple esa propiedad. Bien, sigamos. Bueno, acá más ejercicio para que se entretengan todo lo que quieran. Bien. Capítulo 3, déjenme ver una cosa que no sé hasta dónde tengo que llegar, a ver si tengo que acelerar un poco. Sí, tengo que acelerar. Polinomios y expresiones racionales. Seguramente ya habrán escuchado la palabra polinomio, y si no lo escucharon no importa porque en realidad ya lo han visto. Recién cuando decíamos x cuadrado, eso es un polinomio, un caso particular de un polinomio. En general, un polinomio es cualquier expresión que tenga esta forma. ¿Sí? Esto es un polinomio de una sola variable, que es x, en este caso, y los números a estamos suponiendo que los conocemos. Entonces, cualquier expresión que tenga esta forma es un polinomio. Por ejemplo, x cuadrado es un polinomio con a0 igual a 0, a1 igual a 0, a2 igual a 1, y todos los otros que siguen igual a 0. ¿Sí? Otro ejemplo de polinomio podría ser x cuadrado más 2x menos 7, qué sé yo. ¿Sí?
están todas las potencias naturales de x, incluido, esto es lo mismo que x a la 0, quiere que siempre 1, cada una multiplicada por un coeficiente, ¿sí? En el caso de x cuadrado, bueno, el coeficiente es 1, pero lo omitimos porque es lo mismo. Y si tenemos una expresión de la forma 3x cuadrado más 2, también es un polinomio, pasa que esto también se puede escribir así, 0 por x, 2 creo que le había puesto. Entonces, bueno, este ni siquiera lo escribimos, pero también es un polinomio, ¿sí? Es una suma de 2 más algo por x, más algo por x cuadrado, más algo por x al cubo, más algo por x a la 4, etcétera, etcétera. En este caso, obviamente no vamos a escribir de elementos iguales a 0, pero yo lo puedo pensar como que están ahí. Y todos O son sea, profe, ceros. que siempre como que Sí. mantienen un orden, digamos. Yo tengo, la expresión yo la puedo escribir de cualquier manera, ¿sí? Yo el polinomio 3x cuadrado más 9 es un polinomio, y 9 más 3x cuadrado también, ¿sí? No importa cómo yo lo describo, importa que yo tenga en cuenta que todas las expresiones que estoy sumando tienen que tener esta forma, ¿sí? Un coeficiente por una potencia de x. El coeficiente puede ser negativo también, puede ser un número irracional, lo que ustedes quieran. Pero es así, coeficiente real por la variable a sus varias. Bien. Los coeficientes del polinomio son números reales. Bien. Su índice es lo que nos indica en esta expresión a qué potencia corresponde, ¿sí? A1 se corresponde con x a la 1, sería esto. Esto sería A0 por x a la 0, que es 1, y a n por x a la n, ¿sí? O sea, cada coeficiente está denotado con un índice que indica a qué potencia del polinomio. Bien, a sub k, para cualquier k, se denomina coeficiente de grado k. Es simplemente un indicador de a qué potencia está multiplicando. El coeficiente de grado 0 también se llama término independiente. ¿Independiente por qué? Porque no está multiplicando a x. Está multiplicando a x a la 0, que en realidad es 1, o sea que exacto. Cada término que compone al polinomio se llama monomio. Por lo tanto, un polinomio es siempre una suma de monomios, y además todo monomio es un polinomio, ¿sí? Si yo tengo 4x a la 5x a la 4, eso es un monomio, ¿sí? Donde a sub 4, porque el exponente es 4, es igual a 5. Y también es un polinomio. Es un polinomio en el que casualmente todos los otros coeficientes son 0. Bien, bueno, acá tenemos más ejemplos de polinomios. Fijémonos que en el primero faltan los monomios que corresponden a x al cubo y a x al cuadrado, simplemente, o sea, falta el coeficiente que les corresponde 0, ¿sí? En este caso, a sub 3 y a sub 2 son 0, por lo tanto esto es un polinomio y es una suma de monomios. Obviamente cuando ustedes quieran fijarse si lo que tienen adelante de ustedes es un polinomio, se pueden fijar si cada uno de las cosas que está sumando es un monomio, o sea, no tienen que comprobar que estén todos. Simplemente vemos el primer elemento, bueno, es un número multiplicando a x a la algo, sí, perfecto. El segundo, también. El tercero, también, sí.
Todos estos son ejemplos de polinomio. Un número también es un polinomio. En cambio, estos no son polinomios. El primero, por ejemplo, acá tiene un exponente que no corresponde a un número natural, ¿sí? No podemos en un polinomio tener un exponente negativo. Esto es como versa de un polinomio, una división de polinomio esto. Lo vemos así, pero no es un polinomio. Esto tampoco, porque los exponentes tienen que ser enteros. Y esto tampoco, porque los exponentes tienen que ser enteros. Podemos tener cualquier cosa, tiene que ser una suma. Notar que cada número real puede ser visto como un polinomio llamado polinomio constante, ¿sí? Este ejemplo de acá. El caso especial del cero recibe el nombre de polinomio nulo. Eso se hace porque después cuando uno hace operaciones con polinomios, todo tiene que cerrar, ¿no? Esto tiene que ser un polinomio, el cero tiene que ser un polinomio, poder darle como una especie de base a lo que uno está haciendo. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿No? No, profe. No. Vimos entonces. A ver, bien, para ponerle nombre a un polinomio, escribimos, por ejemplo, p de x igual a una expresión polinómica, o q de x una expresión polinómica. Acá ya estamos tratando el polinomio como una función de x, ¿sí? En este caso, p de x, q de x y r de x son funciones, todo polinomio es una función. Y entre paréntesis indicamos cómo llamamos a la variable, ¿sí? Para saber cuál de los elementos de nuestra variable, porque nosotros podríamos tener un polinomio, qué sé yo, que fuera p de x igual a z por x, ¿sí? En ese caso no sabemos cuál, o sea, esto es un polinomio en la variable z o un polinomio en la variable x, no sabemos. Por eso le ponemos el x acá para identificar este término como la variable del polinomio y z evidentemente es el coeficiente. De grado 1. Bien. El grado de un polinomio, no nulo, o sea que no es 0, se define como el exponente más grande que aparece en la expresión y que no esté multiplicado por 0. Es decir, si yo tengo un polinomio que es p de x igual a 3 cuadrado, eso es un polinomio de grado 2. Y si yo a esto le escribo además, si en vez de hacer esto escribo 3x cuadrado más 0x al cubo, eso es trampa, ¿sí? Esto no cuenta porque está multiplicado por 0, es como si no estuviera. A eso se refiere con no nulo, este es el grado del polinomio, ¿sí? Por ejemplo, el grado del polinomio p es igual a 4, ¿sí? Este de acá, este tiene grado 2, este tiene grado 3, este tiene grado 2. Siempre el exponente más alto, no importa si me salteo exponentes en el camino. Por ejemplo, el p de x no tiene un exponente, un x al cubo, pero no importa. El grado es el exponente más grande que aparece. Los polinomios constantes pero no nulos tienen grado 0, mientras que el polinomio nulo no posee grado. O sea que el grado de este polinomio es 0, y el grado de este polinomio no tiene. ¿Sí? Bien. Cuando se define el grado de un polinomio se aclara siendo su coeficiente no nulo. Bueno, esto es lo que le decía recién, ¿sí? Si tengo un x a la 5 pero multiplicado por 0, esto no vale porque es lo mismo que esto no estuviera, ¿sí? Es la misma. Lo mismo pasa acá. Si un polinomio tiene grado n, entonces a su n se denomina coeficiente principal, que es el que corresponde al coeficiente más grande. Bien.
Bien, cuando un polinomio tiene coeficiente principal igual a 1, se llama polinomio mónico. A ver, coeficiente principal igual a 1 significa una cosa así. ¿Sí? Que el x al más grande no tiene, está multiplicado implícitamente, digamos, por 1. Yo lo veo de esta forma, esto es un polinomio mónico. Bien. Un polinomio completo es el que tiene escrito todos los términos, desde el independiente hasta el de mayor grado. Y un polinomio ordenado es si lo escribo de mayor a menor. Por ejemplo, este está ordenado, pero no es completo. ¿Por qué no es completo? Porque no tiene... El grado 3. Exactamente, no tiene el grado 3 ni tampoco el grado 1. Este sí es completo porque tiene el grado 0, el grado 1 y el grado 2, pero no está ordenado porque para estar ordenado este tendría que estar acá. Esa es una cuestión de cómo está escrito. Y este es completo y ordenado, ¿sí? Tiene grado 3, grado 2, grado 1 y grado 2. Y además están en orden descendiente. Bien. Los términos con coeficientes nulos suelen no escribirse, pero siempre podemos completar un polinomio agregando ceros como coeficiente de los términos. Esto es porque si el día de mañana les toca trabajar, qué sé yo, en la computadora, ¿sí? Escribiendo algún programita, uno se reserva un lugar para el x a la 3 si tiene que tratar con polinomios, uno se reserva con un lugar en la memoria, ¿sí? Y después le pone coeficiente 0. Por eso es importante saber que se puede completar el polinomio. Bien, dos polinomios son... Profe, Sí. te pregunto, ¿se puede tomar al 0 como un término independiente o no? Por ejemplo, Sí. en vez de tener el 5, tener el 0 y que esté completo y ordenado. Sí, exactamente. Si tenemos un polinomio que es x cuadrado más... Este polinomio está ordenado y yo lo puedo completar sumándole 0. Eso está perfecto. Dale, gracias. Bien. Dos polinomios son iguales si tienen el mismo grado y los mismos coeficientes asociados cada uno a su exponente correspondiente. ¿Sí? Por ejemplo, estos dos polinomios son iguales, están escritos distintos, perdón. Son iguales porque cualquier valor que yo le ponga a x me va a dar... ustedes saben que la suma es conmutativa, así que si reemplazo x por cualquier cosa, las dos expresiones me van a dar lo mismo. Bien, los polinomios se clasifican según la cantidad de términos que poseen. Bueno, monomio ya lo vimos, el que tiene un solo término, binomio tiene dos, trinomio, cuatrinomio, ya entienden cuál es el que tiene. A veces van a escuchar como expresiones como cuadrado de un binomio, pero yo la verdad que el cuatrimonio no escuché nunca. Pero bueno, sepan por asociación de qué se está hablando. Bien. Los ejemplos, bueno, acá clasifican trinomios y cuatrinomios en función de la cantidad de términos. Sí. Entonces un trinomio sería x a las 2 más x menos 3. Exactamente. Sí, eso es un ejemplo de trinomio. Cualquiera que esté conformado por tres monomios. ¿Sí? Ese que dijiste vos está muy bien. Después hay, a ver, un ejemplo. Por acá estaban. Ajá. Esto también es un trinomio. Esto es un trinomio. Esto es un cuatrinomio. Y esto es un trinomio. ¿Sí? Según la cantidad de elementos de monomios que tenga. El que tiene coeficiente 0 no cuenta. Bien. El polinomio x cuadrado menos 1 es un binomio, mientras que menos 2 a la x al cubo es un monomio. Bien. Dado un número real c, el valor numérico o especialización de un polinomio en c es lo que resulta de sustituir el símbolo
de la variable por el número 6 y efectuar luego las operaciones. Y esto que yo les decía hoy. ¿Por qué estos dos polinomios son iguales? Porque si reemplazo x por cualquier número, voy a obtener lo mismo. Bueno, eso es lo que estoy diciendo acá. Si reemplazo x por algún número c, eso es el valor numérico del polinomio. Bien. El valor numérico en 0 es simplemente lo que sale de reemplazar x por 0. Tengo este polinomio, reemplazo 0, hago la cuenta, me da 1. Y si reemplazo por 3, por ejemplo, hago la cuenta, me da 64. ¿Sí? Esto es igual que una función que vamos a ver más adelante. Bien. Decimos, esto sí es importante, decimos que un número real c es una raíz de un polinomio si p evaluado en ese número c es igual a c. Esto es importante porque el día de mañana, cuando se encuentren con problemas que se plantean en términos de ecuaciones, muchas veces van a tener que hallar el cero de la ecuación, ¿sí? Que es esencialmente la raíz de un polinomio, en el caso de que estemos hablando de polinomio. Acá dice 0 también. Mira. El polinomio también se llama 0. Bien, para el caso del polinomio P, que habíamos visto recién, que era este de acá, sabemos que 0 y 3 no son raíces, porque acá hicimos la cuenta y acá nos da 1 y acá 64. Pero 1 es una raíz. ¿Por qué? Porque si yo reemplazo acá x por 1, tengo x a la 4, tengo 1 a la 4, que es 1, menos 2 por 1 cuadrado, que es menos 2, más 1, o sea, 1 menos 2 más 1, 0. Entonces, quiere decir que el 1 es una raíz del polinomio. El concepto de raíz de un polinomio será fundamental para comprender cómo factorizarlo, lo cual es clave para simplificar expresiones algebraicas o resolver ecuaciones polinómicas. Se verán más adelante. Bien. Esto, acuérdense, las raíces del polinomio, los números que dan 0, sirven para factorizarlo. No se los voy a explicar ya porque seguro está más adelante. Acá tienen algunos ejercicios para hacer mientras tanto. De nuevo, siéntanse libres de preguntar cualquier duda que tengan. Las traen para la próxima clase y la vemos. Bien. Operaciones entre polinomios. Suma y resta de polinomio. Antes de espérenme un segundito que quiero ver una cosa. Producto de polinomios. Le voy a explicar, antes de pasar a esto, para qué sirven las raíces, porque me parece que estamos adelante, no quiero que esto les quede colgado, porque no vamos a llegar hasta allá. Las raíces de un polinomio sirven. Supongamos que tengo raíces, un polinomio de grado 2 con raíces 2 y 3. Si tengo eso, puedo escribir a un polinomio P como x menos 2 por x por alguna constante, puede ser 4. Si este polinomio, si yo hago propiedad distributiva acá, voy a tener que esta expresión corresponde a 4x cuadrado, sería menos 4 menos 3 menos 2 son menos 5 por 4, 20. Y tengo 2 por 3, 6 por 4, 24. Sí. Este polinomio, que se ve acá, se ve que es un, perdón, 20x, la x. Este polinomio que se ve acá, de grado 2, se puede factorizar en función de sus raíces, de esta forma. ¿Sí? Para eso sirve hallar las raíces del polinomio, y esto es sirve después para dividir polinomios, etcétera, etcétera, si yo lo escribo de esta forma, y me dice dónde, si miro el polinomio este, ¿sí? Escrito de esta forma, es obvio cuáles son las raíces, ¿sí? Las raíces son 2, porque si hago x menos 2, esto se hace 0 y todo se hace 0, y la otra raíz es 3, porque si hago 3 menos 3, esto se hace 0,
entonces toda la expresión se hace 0. No importa, lo vamos a ver después, es un comentario para que sepan más o menos de qué se trata. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá de raíces o algo que no le haya quedado claro? Bien, seguimos entonces. Suma y resta de polinomio, bien. Antes de sumar polinomio, comencemos sumando monomio. Está bien, es una muy buena idea. Si tenemos monomios de igual grado, es decir, dos elementos con el mismo exponente, estos son los dos monomios que queremos sumar, a por x a la n más b por x a la n, acá simplemente podemos usar la propiedad distributiva, ¿sí? Los dos elementos están multiplicados por x a la n, entonces sumamos los dos elementos, ¿sí? Esta es la famosa propiedad distributiva que ya conocemos desde siempre, y podemos hacer lo mismo para la resta, ¿sí? Bueno, acá hay algunos ejemplos. 3x cuadrado más 5x cuadrado es 8x cuadrado, ¿sí? 3 más 5, 8, terminó. Ojo que esto vale solo si el exponente es el mismo, ¿sí? Porque si yo tengo, por ejemplo, vamos a suponer que tengo una expresión que es 2x cuadrado más 3x cuadrado, 3x, vamos a decir. Si yo quiero sumar esas dos cosas, obviamente que no puedo hacer esto, ¿no? Porque ¿qué exponente le pongo a la de x acá? ¿2? Eso está clarísimo que no se puede, porque si x toma valores distintos, estas dos expresiones toman valores distintos. Entonces esto solo sirve si el exponente es el mismo. ¿Y qué pasa, profe, si el exponente no es el mismo? ¿Se suman las x? No, si el exponente no es el mismo, si tenemos que sumar algo así, 3x cuadrado más 2x, la suma de eso da esto. ¿Sí? Nos da un polinomio, no un monomio. Simplemente lo dejamos escrito así. Ahora, cuando tengamos que sumar dos polinomios más adelante, lo que va a pasar es que lo que vamos a sumar van a ser los monomios que coinciden en su exponente, y los demás lo vamos a dejar y nos va a quedar simplemente un polinomio más largo. Ahora vamos a ver qué pasa. Bien. Entonces, hasta acá está claro. Si esto es igual a esto, uso propiedad distributiva y hago la resta de estas dos cosas, ¿sí? Como está acá, imagínense que x a la n es un número cualquiera. Propiedad distributiva. Chao. Bien. Puesto que un polinomio está formado por varios monomios, para sumar o restar dos polinomios vamos a sumar o restar los monomios de igual grado en cada uno de ellos, completando con 0 cuando corresponda. Es decir, lo que preguntaba recién el compañero, si tenemos un polinomio que es 3x cuadrado menos 2x, tenemos 3x cuadrado, y queremos sumarlo con el polinomio 2x, lo voy a sumar así. Si los exponentes no coinciden, no los sumo entre sí. La suma de esos dos monomios me va a dar ese polinomio. Ahora, si yo quisiera sumar, ¿por qué? Esto es lo mismo que sumar 0x cuadrado y acá 0x, ¿sí? Entonces 3 más 0 y acá 2x, ¿sí? Ahora, supongamos que mi polinomio, vamos a sacarle esas expresiones ahí que me molestan un poquito. Vamos a hacer esta suma y vamos a suponer que acá también tengo que este polinomio es así. Entonces, para sumar este polinomio con este monomio que está acá, lo que hago es, el 3 queda ahí, ¿sí? Porque esto es lo mismo que tuviera un 0 ahí. Esto coincide, ¿sí? Coincide el grado, n es igual a 1 para estos dos x, entonces los puedo sumar, propiedad distributiva,
Esto es 3x y esto es 3x cuadrado. ¿Sí? Entonces me queda una expresión de esta forma. A los que tienen igual exponente, como esto, que los dos tienen exponente 1, lo sumo y le sumo los coeficientes por propiedad distributiva, y a los otros simplemente los dejo como estaban y tengo un polinomio más largo. Bien, debe haber un ejemplo por acá. La suma de polinomios es una operación en la que, partiendo de dos polinomios p y q, obtenemos un tercer polinomio denotado p más q, que tiene como coeficiente de cada monomio la suma de los coeficientes de los monomios, bla bla bla. Toda esa sanata es lo que acabamos de ver recién con un ejemplo. Acá vemos otro. Si p de x tiene esta forma y q de x tiene esta forma, entonces los escribo así, como cualquier expresión algebraica. Esto tiene que cumplir las mismas propiedades que cumple cualquier otra operación algebraica. Entonces los escribo así. Acá le completamos los ceros si queremos, y si no simplemente lo ignoramos. Pero si lo escribo de esta forma, tengo, bueno, x a la 5. A ver, ¿cuáles son los coeficientes de x a la 5? 0 y 4. Listo, la suma es 4. Los coeficientes de x a la 4 son 0 y 0. Listo, la suma es 0. Los coeficientes de x al cubo, 0 y menos 2. La suma es menos 2. Los de x al cuadrado son 1 y 4, o sea 5. Los de x son menos 3 y 1, o sea menos 2. Después los de x a la 0, o los independientes, 0 y 1. ¿Sí? Igual que como yo usaría la propiedad distributiva para hacer cualquier tipo de suma, la hago en los polinomios. Simplemente tengo que pensar x a la lo que sea. Tengo que saber que como este número siempre es igual a este número, siempre para todo x, suponiendo que coincidan los exponentes, entonces simplemente uso la propiedad distributiva y sumo. Chao. A mí yo lo escribí hoy como una suma de la primaria, no sé, a mí me resulta más fácil, pero lo que hay que hacer es eso, esencialmente. Y la resta es lo mismo, ¿sí? Solamente que si voy a restar polinomios, p menos q, ahí va a ir un signo menos, entonces esencialmente voy a hacer una suma, pero le voy a cambiar el signo a todo esto que está acá. Menos 2 va a ser más 2, esto que era más 4 va a ser menos 4, esto va a ser menos x, menos x y menos 1, ¿sí? Y después sumo, como ya aprendí a sumar. ¿Cómo, profe? Disculpe, ¿podría explicar esa última parte? Bueno, mira, acá está escrito. Si yo en vez de la suma de polinomios quiero hacer la resta, entonces lo que voy a tener acá es menos q, va a ser esto menos esto, ¿sí? P es este de acá, y este es q, que es este de acá. Entonces, si resto dos polinomios, lo que hago es este menos lo distribuyo entre los números de este polinomio. O sea que en vez de tener un menos ahí, a esto lo puedo escribir como más, y cambio el signo de todo lo que está acá. Menos 0, bueno, 0 no importa en realidad, pero esto que era menos 2 pasa a ser más 2, esto pasa a ser menos, y esto pasa a ser menos, esto pasa a ser menos. Entonces ahora voy a tener una expresión como la que tengo acá. Bueno, acá no lo está haciendo así, pero es exactamente lo mismo. Si vengo acá y me olvido de los que tienen 0, vamos directamente a x al cuadrado. Este lo dejo como estaba, a este le puse menos 4x. Entonces, si hago x al cuadrado, le sumo menos 4x al cuadrado, me va a quedar menos 3x al cuadrado. ¿Sí? Es lo mismo que está acá. Ah, claro, sí, sí. A este le resto este, o bien le sumo el opuesto de este, que ya sabemos que es lo mismo. Hago eso para todos los términos y obtengo este polinomio que se dan cuenta que es distinto de este de acá. ¿Sí? Bien. Bueno, acá está escrito como lo
escribí hace un ratito, a mano, ¿sí? Apilo los coeficientes que corresponden a cada uno de los exponentes y los sumo o restando los polinomios. Este es P más Q, el que hice hoy. Y bien, lo que está escrito sobre la línea de puntos suele no ponerse. Sí, obviamente no van a estar escribiendo todo esto cada vez que quieren sumar o restar polinomios, pero bueno, conceptualmente es importante que sepan. A lo mejor la primera vez o la primera 2 veces que hagan el ejercicio lo pueden hacer, después ya se van a dar cuenta cómo funciona. Y naturalmente no lo van a querer escribir más. Bien, ¿hasta acá alguna duda? Bueno, seguimos entonces. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Sumar más de 2 polinomios. Bien, como dijimos antes, esto tiene que cumplir todas las propiedades algebraicas que cumple cualquier otra cosa. Entonces, si quiero sumar o restar más de 2 polinomios, puedo hacer, sí, bueno, puedo restar estos 2 primero y después le sumo al otro, ¿sí? Propiedad asociativa de la suma, ya la conocemos desde siempre. O simplemente puedo poner los 3 uno arriba del otro, ¿sí? Y al que está con el menos, de Q, le cambio el signo. ¿Sí? Esto es lo que hice acá. Entonces, quiero hacer P menos Q más R, ¿sí? Lo que pide el ejercicio ahí. Entonces, ponemos primero los polinomios en columna. Acuérdense que esta columna corresponde a x a la 0, eso que dijimos que no íbamos a escribir. Pero por ser la primera vez lo escribimos, x a la 1, x a la 2, x a la 3, eso, x a la 4. Bien. Entonces, x a la 0, sí. ¿Es necesario que, por ejemplo, si en el parcial nos preguntan o nos hacen calcular, por ejemplo, lo que está ahí? No, que pongan esto acá, no. ¿Es necesario que lo hagamos de forma desarrollada o lo podemos hacer de modo lineal, como estaba al principio sería? No, mirá, como a cada uno le resulte más fácil, yo no les voy a decir, no, lo hicieron mal si no tienen ganas de hacer todo esto, obviamente, ¿no? Pero escriban la expresión de dónde sale, ¿no? Mínimamente, ¿sí? Claro. No pongan, la respuesta es esto y yo no sé cómo llegaron ahí, sino que simplemente escriban la suma para que yo sepa de dónde salen las cosas y después está todo perfecto. Acá no hay ningún tipo de restricción con que tienen que poner el numerito así y así. Ustedes háganlo y para que el lector entienda lo que están haciendo. Después, háganlo como se les ocurra. Como se les ocurra que esté bien, ¿no? Bien, entonces, vamos a sumar acá P, le restamos Q y le sumamos R. Entonces, empezamos con P. Vemos esta expresión y tenemos x a la 0, el coeficiente que tiene es 0, ¿sí? Porque no está. X a la 1, el coeficiente es menos 3. X a la 2, el coeficiente es menos 1. X a la 3, que quiero que me salga ese 3. X a la 3 no hay coeficiente, o sea que 0 aparece. Y x a la 4 tiene coeficiente 2. ¿Sí? Entonces lo completo acá en la primera columna, en la primera fila, perdón. Después, a Q lo quiero restar, entonces voy a hacer lo mismo, pero voy a cambiar el signo de los coeficientes, ¿sí? Acá tenía más 1, entonces voy a poner menos 1. Voy a buscar el coeficiente x a la 1. Ojo que esto no está ordenado, ¿sí? Entonces no nos vamos a confundir y poner el 5 acá. El coeficiente de x a la 1, o simplemente de x, es 2. Entonces pongo menos 2 porque lo estamos restando. X al cuadrado tiene coeficiente menos 3. Ponemos el 3 porque tenemos que cambiar el signo. Esto es una resta. X a la 4, x a la 3 tiene coeficiente menos 5, o sea que ponemos 5 y x a la 4 no aparece, ponemos 0. Y lo mismo hacemos para R. X, el coeficiente constante, el de x a la 0 es 7, lo ponemos ahí, ahora estamos sumando, así que no le cambiamos el signo. X tiene coeficiente menos 1, y cuadrado tiene coeficiente 3, x a la 3 no está, ponemos 0, x a la 4 tiene coeficiente menos 1.
Después sumamos todo esto y obtenemos esta serie de coeficientes de acá. Sumamos, ojo, no se van a confundir como si están haciendo una suma de números y decir, bueno, si este suma 11, paso el 1 acá, Ojo con eso. Si esto da 11, acá va 11. En esta separada. No nos vamos a querer confundir ahí. O sea, simplemente si esta suma me da 11, si acá tuviera un 5, por ejemplo, esto sería 11 y acá lo único que tendría es un 11 acá. Bien, entonces acá tenemos el resultado del coeficiente para x0, para x1, para x2, para x3 y para x4, lo que significa que el polinomio que resulta la suma. Simplemente le traigo cada coeficiente a su potencia correspondiente, a su monomio correspondiente. A ver, de las propiedades de la suma de números reales se deduce que la suma de polinomios es conmutativa y asociativa y que el polinomio neutro es 0. Sí, o sea, es lo que le estaba diciendo recién. Las propiedades aritméticas las tiene que cumplir y que la suma del polinomio con su opuesto es lo mismo que restarlo y es 0. ¿Sí? Eso significa que 0 sea. Bien. Puesto que la resta de dos polinomios se define como la suma del primero más el opuesto del segundo, tenemos que el orden importa, por lo tanto la resta no es conmutativa. Es decir, P menos Q no es igual que Q menos P. ¿Sí? Eso es obvio. Si tienen alguna duda, digo, a ver, 3x cuadrado menos 1x cuadrado, vamos a sacarle el 1, menos x cuadrado, ¿es lo mismo que menos x cuadrado más 3x cuadrado? No, esto es 2x cuadrado y esto es menos 2x. ¿Sí? Son distintos, la resta no es conmutativa. Igual cuando escriben dos polinomios se dan cuenta enseguida que no pueden hacerlo para un lado, cambiar los elementos en la resta, pero bueno, por ahí en un ejercicio se les puede preguntar, ¿la resta de los polinomios es conmutativa? Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos el papel, hacemos un ejemplo y nos damos cuenta que no, y simplemente contestamos que no. Bien, a ver, modelando con polinomios. Una empresa fabrica, bueno, acá aparece la utilidad de los polinomios. ¿Para qué los vamos a usar normalmente? Una empresa fabrica y vende un producto. La ganancia se determina restando de los ingresos obtenidos el costo de los gastos de producción. Para este producto, dichas cantidades vienen dadas en pesos por I es el ingreso, x cuadrado, x cubo menos 3x cuadrado más 12 y c de x es el polinomio este que está acá, medio sospechoso, que sean justos esos polinomios, pero esencialmente tenemos que hallar el polinomio que representa la ganancia de la empresa al vender X unidades del producto. Si esto es el ingreso y esto es el costo, lo que tenemos que hacer es restar uno del otro. Entonces, queremos determinar el polinomio que representa la ganancia. El polinomio que representa la ganancia es I menos C. Sí, eso es pura intuición. Y después la ganancia obtenida al vender 100 unidades del producto. Bien. Primero, el polinomio de la ganancia es la resta de los polinomios. La plata que entra menos la plata que cuesta. ¿Sí? Eso es fácil. Restamos los dos polinomios que obtenemos esto, los restamos igual que hicimos acá o igual que hicimos acá, como más nos guste. Y finalmente, para saber la ganancia de la empresa al vender X unidades, ahora que tenemos la función g de x, simplemente reemplazamos x por 100 y vemos cuánto da acá, que
yo le voy a creer al libro, que es esto que está acá. ¿Sí? Eso es... ¿alguna pregunta hasta acá? Algo que no haya quedado claro. Este es el momento de preguntar. Sí. No. A ver. Bueno, acá tienen más ejercicio para entretenerse un buen rato. No sé, nos quedan 10 minutitos. No sé si llegamos a ver esto. Bueno, no vamos a llegar, pero vamos a introducirlo por lo menos. Para que puedan ver cómo funciona. Bien. Esto, el producto de polinomio, no se asusten por ahí, ven un montón de cosas, un montón de fórmulas y que parecen un despelote, pero siguen las mismas reglas aritméticas que sigue absolutamente todo lo otro. No se preocupen. Lo que tenemos acá es, ¿sí? Primero empecemos con dos monomios, que es lo más sencillo, ¿sí? Que a por x a la n multiplicado por b por x a la n. Son polinomios, pero son la misma cosa que antes, ¿sí? Estamos multiplicando todo junto, a por x a la n por b por x a la n, ¿sí? Entonces, tenemos a x a la n, b x a la n. Hay que cumplir las mismas reglas que cumple todo. Puedo poner así, puedo agrupar a por b de un lado y poner x a la n por x a la m del otro lado. Y sabemos que si tenemos dos potencias con la misma base, puedo sumar los exponentes. Entonces esto me queda AB por x a la n más m. ¿Sí? Eso, de ahí sale la expresión que está acá. Es sencillito, cumple las mismas reglas que ya aprendimos para la potencia y para la multiplicación. No se asusten si, tengo que sumarlo. No, esto sale simplemente de las propiedades de la potencia. En general en matemática todo es así, todo sale de las propiedades que tengo de lo que definí. Bien. El resultado de multiplicar dos polinomios es un monomio cuyo grado es la suma de los grados de los dos monomios y cuyo coeficiente es el producto de los coeficientes. Eso que ahí se escucha tan necesario de memorizar es simplemente acordarse que si multiplico estos dos, entonces tengo que sumar los exponentes y que todo se multiplica con la multiplicación que usamos siempre. Acá tenemos dos ejemplos. Acá una pequeña nota. Lo que nos pueden preguntar en el examen, a lo mejor en la parte de cuestionario, es si multiplico un polinomio, un monomio de grado n por un monomio de grado m, ¿cuál es el grado del polinomio que resulta? Del monomio que resulta. Bueno, el grado es la suma de estos dos. Lo que es importante acá es interpretar la pregunta, o sea, tener un poco de paciencia, leerla bien. Cuando la leemos bien y entendemos lo que nos está preguntando, es absolutamente obvio que si entendemos que lo que está preguntando es esto, después es muy fácil, porque nosotros sabemos que si hacemos x por n por x por m, es lo mismo que sumar. Bueno, acá hay algunos ejemplos de multiplicación, ¿sí? Si tengo que multiplicar estos dos monomios, multiplico 3 por menos 2, que me da menos 6, ¿sí? Multiplicación que siempre hice y con la que no tengo ningún problema, y x a la 4 por x a la 5 me da x a la 9, porque sumo los exponentes. Lo que hay que acordarse es que si multiplico dos exponenciales con la misma base, tengo que sumar los exponentes. Esto es lo mismo, parece es más complicado. Acuérdense de que la mitad de 2 es 1, y x a la 3 por x es x a la 4, ¿sí? X a la 3, le sumo el exponente este, que es 1, que no está escrito, y también puede pasar esto, ¿sí?
acuérdense que menos 4 también es un polinomio constante. Multiplico el menos 4 por el menos 1 de ahí, que no está el 1, pero lo tengo que poner un poco con imaginación, y me queda 4. Y menos 4, acá también se cumple la propiedad esta que está acá, porque esto es lo mismo que menos 4 por x a la 0, ¿sí? Por menos x al 7. O sea, sumo el 7 y el 0, y me da 7 de nuevo. Incidentemente, coincide con hacer una multiplicación como siempre hicimos. Acuérdense que todo lo que hay siempre es una extensión de todo lo anterior. Bien. De lo anterior, de la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma y la resta en los reales, se concluye que para efectuar el producto P por Q de dos polinomios P y Q se multiplica cada monomio del primer polinomio por todos los monomios que forman el segundo polinomio y se suman todos los monomios obtenidos. Bla, bla, bla. Esto por ahí, si lo leen así, ¿qué me está diciendo? Pero no se preocupen porque esto es simplemente hacer la propiedad distributiva como siempre, como absolutamente siempre la hicimos. Acá no hay nada nuevo, van a ver un montón de X nada más, pero bueno. En definitiva, lo que tengo que hacer es lo mismo que siempre hice, ¿sí? Uso la propiedad distributiva. Esto, si multiplico A más B por C más D, y esto sabemos que es este por este, más este por este, más este por este, más este por este, ¿sí? La propiedad distributiva dos veces, entonces para los polinomios pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Este por este, lo pongo acá, le sumo este por este, que es lo que está acá, después le sumo este por este, y después lo que tengo que hacer, una vez que hice eso, es agrupar los polinomios que los monomios que tengan el mismo exponente, ¿sí? Porque si se fijan, este polinomio de acá no está escrito como polinomio, ¿sí? Porque tengo el x al cuadrado dos veces. Entonces, ¿qué hago? Bueno, tomo factor común x cuadrado, hago 6 menos 20 menos 14. Bueno, vamos a cortar acá nomás para no seguir echando más línea al fuego. Esto lo repasamos en todo caso en la próxima clase. Yo le digo a Mauricio que empiece de acá. ¿Alguna duda que les haya quedado? Esta es la oportunidad para preguntar. No. ¿Sí? Parte mía tampoco. No. Bien. Bueno, nos vemos entonces el sábado que viene. El martes que viene va a dar clase Mauricio de nuevo. Vamos a cortar, a ver si encuentro dónde está el... Ay, ay, ay. Stop share. Bien. Bueno, vamos a terminar la grabación.